Hola chiquillos, César Rojas por acá. Les traigo otros tips también respecto de lo que es la propuesta de constitución que estamos viendo, ¿no es cierto? Ahí atentamente. Ya, vamos a hacer un pequeño resumen bien escueto respecto a lo que es el agua en la constitución. ¿Ya? Porque principalmente en algún momento creí o leí, ¿no es cierto?, que lo único que aparecía de agua era el duodécimo, ¿no es cierto?, de los artículos transitorios, que básicamente indicaba que todo legislativamente hablando queda tal cual en lo que respecta al agua. Sin embargo, después me encontré con que el agua aparece mencionada en realidad en el texto completo, aparece mencionado 9 veces, 4 de ellas como agua y 5 como aguas. ¿Ya? La diferencia la S. Entonces, aparece en el artículo 16, que es el que establece todos tus derechos, ¿ya? En el numeral 30, en el 31, en el 35. Aparece también mencionado en el artículo 24, en el 26 y en el 113. Revisamos escuetamente, ¿no es cierto?, qué implica en cada una de ellas. Respecto al artículo 16, en el numeral 30, establece primeramente al agua como un derecho. Ya existe el derecho al acceso al agua y a su sanitización de acuerdo a la ley. ¿Ya? Y también indica que la legislación, la regulación y la gestión debe contener también todas las funciones del agua, priorizando, y esto es importante, porque se prioriza el consumo humano y sus usos domésticos de subsistencia. ¿Ya? Pero fíjense en ese detalle, los prioriza. Después me aparece en el numeral 31. Y en el numeral 31 básicamente me habla de igual repartición de los tributos. En el fondo me está estableciendo que el consumo del agua va a venir apalancada de un tributo, es decir, un impuesto. Ya es lo que entiendo. Incluso establece ahí que estos tributos van a ser aplicados de acuerdo a lo que determine la ley o en conformidad a los consumos o a ingresos de las familias que están consumiendo el agua. ¿Ya? Después me aparece en el numeral 35. Todo esto en el artículo 16. ¿Ya? En el numeral 35 me aparece la letra H y en la letra I. ¿Por qué hago la diferencia? Porque el numeral 35 habla de lo que son los derechos de propiedad, ¿ya? De los bienes corpóreos e incorpóreos. Sí, ojo con este detalle. El agua sigue siendo privada, sigue teniendo dueño en el fondo, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, en la letra H principalmente habla de lo que es las aguas marítimas y sus recursos. Y ¿cómo se llama? En el que indica que básicamente el Estado, en este caso, menester del mismo presidente, el determinar sin siquiera ¿cómo se llama? Una argumentación previa, el terminar contrataciones o licitaciones que tengan respecto de personas que, o sea, perdón, de empresas o privados que estén realizando explotaciones específicas dentro de lo que son las aguas marítimas, ¿ya? Asimismo también puede llegar y asignarlas de forma directa sin preguntar mucho, mediante decreto, ¿ya? Después en la letra I, esta es importante porque dice que el agua en cualquiera de sus estados, líquido, sólido, gaseoso, son bienes de uso público. ¿Ya? Y que ese dominio pertenece igualmente a la nación toda. ¿Ya? Sin embargo, dentro de lo mismo también empieza a hacer una indicación respecto de lo que es las aguas privadas, los derechos, las concesiones, las herencias y todo el tema. ¿Ya? Después, como les dije, aparece en el artículo 24. En el artículo 24 dice que el Estado es el que deberá tomar todas las medidas adecuadas para realizar estos derechos de agua, ¿no es cierto? Que en realidad los voy a buscar aquí para ser más tácito, porque te establece básicamente 5 o 6 derechos que son fundamentales y básicos. Que son, se los leo, están en el 24, les insisto. Derecho a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento del agua, ¿ya? Y la seguridad social y a la educación, ¿ya? Y obviamente establece una serie de criterios cómo se tiene que ir cumpliendo con estos criterios, ¿ya? También habla en el artículo 26 de que el agua es o se toma como una
prestación social, por lo que es incumbencia de los tribunales, en este caso, asegurar el cumplimiento de esta prestación en caso de que a usted se lo estén vulnerando. ¿Ya? Es decir, usted no tenga acceso al agua, ¿por qué? Porque una empresa tal, ¿no es cierto?, está consumiendo, ¿no es cierto?, el recurso en otro lugar, que sea río arriba, y eso impide que usted pueda consumir el agua y subsistir a partir de aquello. ¿Ya? En ese caso, ¿no es cierto?, los tribunales deberían indicar, ¿no es cierto?, la forma en que se tiene que cumplir este aseguramiento y que usted tenga acceso, ¿no es cierto?, al agua. Y finalmente, como les decía, aparece en el 113. ¿Ya? El 113 indica que, o sea, básicamente hace una aclaratoria respecto de la letra R del artículo 100 que habla sobre la infraestructura crítica. Y aparece mencionada el agua ahí, ya no como el agua propiamente tal, pero sí respecto de lo que son los servicios, los insumos, las infraestructuras, etcétera, que pasan a ser infraestructura crítica y que por lo tanto es deber del Estado salvaguardar que éstas se encuentren bien. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, en una situación como el estallido social que ocurrió en 2018, el agua no puede ser foco, ¿no es cierto?, de algún tipo de intervención para poder afectar ¿cómo se llama?, el acceso y de algún modo, ¿no es cierto?, protestar, ¿ya? Ahí en este sentido estaría protegida el agua en cuanto a lo que es el suministro, ¿ya? Pero, como les decía, en el numeral 35 habla de lo que es la propiedad privada, por lo tanto el agua sigue siendo privada, aunque a la vez también se establece como un bien de ¿cómo se llama?, de consumo